deben de saber qué tienen que llenar, cómo se arma, qué debe de tener y todas las responsabilidades que eso implica. ¿Qué otra cosa? Y bueno, nada, vamos a hacerlo lo más corto posible porque de verdad que no, en realidad eso ustedes lo van a aprender durante la marcha porque obviamente, a pesar de que la historia clínica sea general, obviamente, en diferentes mutualistas y hospitales obviamente va a modificar su forma de llenar, su forma de evaluar, todo eso. Porque hay personas que, o hay instituciones que todavía utilizan la historia clínica manual, donde todos tenemos que escribir las cosas, y en algunas otras, pues están las que es electrónica. Entonces son distintas. A ver, ¿y qué otra cosa? Ah, ayer los mandé a investigar algo. Eso sí me acuerdo. Bueno, los valores generales lo investigaron, supieron algo de eso, sobre la OMS. No todos a la vez. Yo tengo unos datos, profe. Dime. Presión arterial de 9,6 a 12,8, 120,80. Eso lo viste en la OMS. Sí, en la OMS. Decía por lo menos en la bibliografía que era de la OMS. ¿Y esa bibliografía de qué año es? Ah, del 2016, profe. No encontré más actualizada. Está. Después la respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto, el pulso de 60 a 80 latidos por minuto. ¿Está mal? No, o sea, no, o sea, lo investigaste está bien, pero yo tengo otro tipo de información. Lo que pasa es que yo muy variada de la OMS. Fue lo más actualizado que entré. Claro. Buenas. Yo encontré que la presión arterial va de lo normal sería 120-80 y la baja sería 90-60. Sí. Y después lo que es respiración de 12 a 23 por minuto. Y el pulso, y pulso 60-100. Bien. Y después había, acá a ver. No, eso era de saturación, que cuánto era que entraba el dióxido, cuánto dióxido de carbono tenía que entrar, creo que tenía que entrar 35 o 37, pero no lo noté bien eso. Está. No, en el dióxido de carbono va a tener unos valores y eso se va a ver dentro de unos gases arteriales. Es un estudio con arteria para saber cuánto tienes de oxigenación en sangre, pues para la redundancia. Bien. Ya va, vamos a buscar aquí. Valores de presión. Según mes. ¿Alguien más buscó algo? Yo creo que parecía eso mismo, el de 90-60 la presión y 120-80. Aquí tengo la OMS. Está este año. Y dice que, en efecto, que la presión arterial en adultos debería de ser de 120-80, siempre y cuando el corazón esté relajado. Cuando la tensión sistólica es igual a 140 y la diastólica es 90, aún considerándose tensión arterial elevada, la mayoría de las personas sufrimos de este tipo de problema, por lo cual a nivel de estrés que hemos ocasionado sin tener sintomatología se considera una presión arterial normal. Entonces, bueno, si quieren lo manejamos así, de 180, 120, 180, en realidad eso es, como les expliqué, eso va a ser relativo
No todas las personas manejamos ese tipo de presión. Obviamente hay personas que manejamos más, hay personas que manejamos menos, y obviamente hay personas que son hipertensas que ya las predispone a tener una presión arterial muchísimo más alta de 140/90, y a pesar de eso están asintomáticos. Obviamente no es normal, pero para ellos está bien. De hecho, hay personas que son tan hipertensas, son hipertensas estadio 4, que manejan unas presiones de 180/90, 180/100, están asintomáticos, y cuando tú crees que es una hipertensión y le pones medicación para bajarla, ellos se sienten mal. O sea, se la llegas a bajar a 140/90 y ellos sienten como que si tuvieran una hipotensión. Entonces vamos a poner la presión arterial oxidativa entre 120/80 y entre paréntesis 140/90. Como para un recordatorio de que no precisamente si no tiene sintomatología es una presión normal. ¿Sí? Y bueno, y con respecto al pulso, en realidad también es relativo. Y un pulso normal puede variar de 60 minutos, o sea, de 60 latidos por minuto a 100. No todas las personas manejan 80, no todas las personas manejan 60. Recordemos que eso es una cifra estándar. Y que hay gente que está en 100 o 90 y no precisamente tiene taquicardia. ¿Sí? Con la saturación de oxígeno sí somos un poco más críticos, porque obviamente si una persona me satura por debajo de 90 está mal. Si una persona normal, adulta, sin apoyo ventilatorio me satura por debajo de 95, tampoco es que le funciona mucho el pulmón. Todos deberíamos estar en 100, alrededor de 100, entre 95 y 100, al aire ambiente. Entonces, si vemos valores por debajo, aunque no tenga síntomas, ¿verdad? Podemos colocar oxígeno. Eso es importante que lo sepan, porque obviamente va a ser distinto a una persona que tenga EPOC, a una persona que sea normal como nosotros, o una persona que tenga asma, o una persona que sufra de rinitis crónica aguda, que siempre se la pase con moquito. Sí, obviamente la entrada de oxígeno va a ser distinta y sus valores pues van a variar. Pero lo importante de esto es que la persona no me esté debajo de 80. O sea, independientemente que usted lo ve por debajo de 90 y lo ve digno, o sea, en el sentido de que está tranquilo, no tiene ningún problema y está hospitalizado, lo ideal es que usted le coloque el oxígeno, o sea, por cánula nasal o como lo prescriba el médico. Normalmente las enfermeras es lo único en lo que tenemos voluntad, ¿no? Donde tenemos autonomía, que si vemos un paciente pues saturando por debajo de 90, tenemos esa propiedad después de colocarle, administrarle el oxígeno. Siempre vamos a ir de lo menos agresivo hasta lo más agresivo, depende del caso que sea, ¿sí? O de la complicación que el señor tenga. Porque tampoco hiperoxigenar a las personas es buena. Obviamente causa necrosis de los tejidos, por si no lo sabían. Y podemos dañar pues muchos órganos y el cerebro principalmente, que en realidad entre el pulmón, el corazón y el cerebro son los que más se llevan la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Ya después de eso yo les voy a buscar unos valores de los gases arteriales o venosos para que más o menos manejen cuánto tienes que tener de oxígeno en sangre, cuánto tienes que tener de CO2 en sangre. ¿Y qué otra cosa? Y con eso pueden saber si tiene una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque muchas enfermeras, a pesar de que no sean de la terapia, les mandan a sacar gases venosos, ellas van, lo hacen, lo procesan y lo dejan dentro de la historia y no llaman a nadie. Profe, Entonces, dime. yo lo que encontré acá como insuficiente, porque
cuando hice el trabajo y fui viendo lo que eran los valores que significaban insuficiencia respiratoria y demás. Que dice 60 de oxígeno y 45 de dióxido de carbono. No, eso está mal. Eso es lo que encontré No. en el internet. No, o sea, de oxígeno tienes que tener 100. O sea, 100 debería ser la meta. Pero cuando hay insuficiencia respiratoria, digo yo. No, sí, claro. Pero igualito 60 es obviamente son valores que están totalmente alterados por la insuficiencia respiratoria. Y Bien. obviamente son personas que tienen que estar el oxígeno. Una persona con 60 de saturación está totalmente azul. O sea, recordemos que la saturación de oxígeno no solamente es el oxígeno que tiene la sangre, es el oxígeno que tiene cada órgano. Así como está de cianótico tus mucosas, así de cianótico están ellos, solo que no lo ves. Entonces, si tú estás sufriendo y tienes una insuficiencia respiratoria, así están sufriendo cada uno de tus órganos. ¿Sí? Sobre todo el cerebro. Excelente. Lo que es el cerebro y el corazón son los que más sufren, aparte del pulmón. Son como que los más básicos y los que más ameritan atención. ¿Sí me expliqué? Sí, se entendió bien. Gracias. No, siempre la orden. ¿Y qué otra cosa fue la que le mandé? Ajá, músculos, ¿cómo se fueron con eso? Cuéntenme. ¿Qué investigaron ustedes? Uy, pero qué niños, Dios mío. ¿Qué dijo? No, se entrecortó. ¿Qué dijo, profe? Los corpúsculos. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Los corpúsculos que yo les mandé a investigar. ¿Qué investigaron sobre los corpúsculos de la piel? Que vendrían a ser como los de la sensibilidad de la piel. Que está el Meissner, que son responsables del tacto, el tacto fino. No sé, Bien. no. Ahí va. Sí. El Krauss, que proporciona la sensación de frío. Bien. El Pacini, que da la sensación de presión. No sé si alguien más quiere decir. Está Aquí Ruffini, a ver. sensibilidad al calor, y Merkel, que es el responsable del tacto. Ay, no la escuché, profe, ¿qué? Que no te preocupes. Si alguien más no va, hablamos. Claro, capaz que alguien más quería decir algo. Pamela, la misma de siempre. Sigue, Roxana, disculpa. No, los últimos dos, Ruffini, que es la sensibilidad al calor, y Merkel, que es responsable del tacto. Está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los que se encargan de abandonar? No escucho nada, se recorta. Se corta un poquito, así capaz que porque tenemos todos los micrófonos abiertos. Capaz. Puede ser. Hola, buen día. ¿A ustedes se les corta? Yo no escucho nada. Sí, se corta un poco. Está. Dice que tengo 5G. Ay, pero tengo bien la... Ahora sí se escucha. Sí, un poco mejor. Se entrecorta un poco, pero se escucha un poco mejor. Se entrecorta. Ay, lo siento. Bueno, nada, entonces, ¿cuáles son los que se encargan de abandonarnos o de reflejarnos la temperatura? Son dos. El de Krauss y el de Ruffini. Correcto. Que es el calor y el frío. Sí. Catherine escribió. Catherine no habla, pero escribe. Tan linda. Muy bien, Catherine, sí. A ver, ella dice que el corpúsculo de Ruffini, de Meissner, de Pacini, de Krauss, los de Meissner detectan el mínimo roce de las yemas de los dedos, están en los labios y en la lengua, y el Krauss se ocupa de la sensación de frío en la piel y la de Ruffini de calor de la piel. Quedamos con Krauss y con Ruffini. Bueno,
la gente, los corpúsculos de Ruffini son los que se encargan, pues obviamente, del calor, son los que se alteran cuando nosotros tenemos temperaturas altas. Y a su vez, pues los Strauss son como los que hacen la compensación cuando ellos se alteran, ¿sí? Por eso es que hay como chuchos de frío, sienten los pies y las manos heladas, y el resto del cuerpo está hirviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos cambios los hacen ellos y ellos son los que llevan esos impulsos o ese poder sensitivo para que el cerebro de una u otra forma lo procese y el hipotálamo pueda resolver el problema. No se escucha nada. Ay, lo siento. ¿Cómo hago? ¿Y ahora? No se escucha nada, todo cortado. Ay, pesadilla. Bueno, Es más como con que se entrecorta y anda bien. Se entrecorta y anda bien. Y sí. Profe, procura, si podés, Dime. háblalo un poquitito más lento. Capaz que te jode, pero es que se te está entrecortando demasiado. Seguro que hablo más lento. Y ahora, A ver, hable. hola. Ahí parece que se escucha un poquito mejor. Ah, bueno, entonces hablaré Si un no, poco. lo que podemos hacer es salir todos y entrar de nuevo. Ahí se escucha bien. ¿Y ahora sí? Sí. Bueno, seguro es que el Zoom no me sigue la velocidad. La fibra óptica no le sigue la velocidad. No. Bueno, entonces ya hablado eso y discutido eso, pues vamos a hablar sobre la historia clínica. Entonces, ¿qué saben ustedes sobre historia clínica? Que de la historia clínica lo que se escribe no se puede borrar ni... Y otra se cortó. No he dicho nada. Solo Hola. pregunté qué es la historia clínica. Ah. No, como quedó congelada la imagen. Ah, no es la mía. Bueno, ajá, seguimos. ¿Qué es lo que saben de historia clínica? Es donde se anotan las condiciones de salud del paciente. Bien. Síntomas, signos, tratamiento, todo. Bien, ¿qué más? Es personal del paciente y no se puede... Claro, es privada. Ya. No cualquiera puede acceder a la historia clínica de un paciente. Y lo que se escribe allí, que a uno le autorizan a escribir y demás, cuando no se puede ni borrar, a no ser que te equivoques, puedes hacer un tachón como mucho, pero no se debería ni borrar ni nada de eso. Lo que queda, queda. Es una fuente de Es un información documento. epidemiológica. Es un documento. Ok. Cuando uno comete un error durante la inscripción o la prescripción de la historia clínica, obviamente no deben de haber tachones. Nada que tenga que ver con el leaky paper, no sé cómo le llaman acá, o la cosa blanca. Corrector. Corrector. Lo que pasa es que yo lo llamo de otras maneras, Tipex, leaky paper, no sé. Ajá, no puede llevar eso. Es mejor que usted haga una X, ¿verdad? En lo que escribió y ponga abajo error, ¿verdad? Y vuelva otra vez a escribir. Pero, profe, ahora ya casi todos los hospitales están con la historia, la digital, que es como más fácil. Pues yo todavía no estoy con la historia digital. Ah, ¿no? Pues yo casi todos los hospitales que yo están con la historia clínica digital. CMI todavía tienen historia escrita a mano. Por eso les dije que no todo, o sea, que la historia clínica va a variar según donde usted vaya a trabajar. Obviamente la mayoría ya están actualizándose con la historia electrónica, que trae una contraseña, que puede manejar totalmente el cliente, y obviamente no va a ser la misma que maneja usted.
donde el paciente va a ver ciertos datos de su información, siempre y cuando sean las políticas de la clínica, pero el usuario eso es un problema en realidad. Pero bueno, son las leyes de este país y es lo que les permite a los pacientes pues tener disposición sobre su historia. Cosa que Sí, ahora lo que está pasando también con eso de la historia clínica digital es que vos te haces un estudio de sangre y ya no te lo dan como antes. Te dicen, miraron la historia electrónica. O cuando veas al médico, no te lo quieren dar en papel ya. No te quieren dar más papel. bueno, el papel en realidad es contaminación ambiental, talamos muchos árboles Claro, porque, pero está, mucha gente mayor, viste, se pone como mal porque no pueden ver el resultado hasta que no vayan al médico y si no, no claro, saben cómo entrar a costumbre, verla. y sí, pero bueno, nada, todos vamos actualizándonos y hay que pues, Sí. adaptarnos a eso. Pero sin embargo, pues él está en todo su derecho de que el médico le dé los resultados o de él obtenerlo de manera electrónica o imprimirlo si él lo desea. Sí. En realidad, a mí eso de que el paciente tenga derecho a la historia clínica me parece totalmente descabellado. Y es un problema de salud, porque en realidad se pierde el secreto médico. Y aquí son muy enfáticos, muy enfáticos con eso del secreto médico. De hecho, nos involucra a todos. Todos deberíamos mantener la discreción la más discreción posible, ¿verdad? Y evitar eso. Y cuando el paciente y el familiar tienen acceso a una historia, pues obviamente eso se pierde. Y de nada sirve estar callado sobre algo que a la persona le suceda porque ellos tienen acceso a eso. Pero bueno, si así son las leyes acá, así son. Y punto. Y eso también te quita autonomía, porque tú normalmente, si el paciente se hace un estudio, se hace algo, el deber ser es que el médico venga, lea el resultado y hable con la persona. Entonces, a veces los familiares y el paciente se apoyan de que ellos tienen libertad y derecho a utilizar la historia clínica y te obligan a que tú le des esos laboratorios y te obligan a que tú le des información sobre lo que le hicieron. Y eso no debería de ser así. Porque te compromete. Justamente ¿por qué? No se escuchó. No se escuchó. ¿Qué no se escuchó? ¿Desde dónde no se escuchó? Que te compromete, dijo. Sí. O sea, te comprometes porque una información es la que tú des. O sea, ejemplo, el paciente fue por dolor abdominal, ¿verdad? Lo atienden en la emergencia, le colocan el tratamiento y hacen todos los estudios, ¿sí? ¿Escuchan? Un poco Hay entrecortado, alguien se que tiene el escuchó. micrófono prendido. No se escucha nada, profesor. De los micrófonos. Ahora sí. Bueno, repito. O sea, el paciente va para la emergencia. Viene con dolor abdominal. Le hacen todos los laboratorios pertinentes, o sea, toda la paraclínica. Y aparte de eso, le hacen un eco, ¿verdad? Y otros tipos de estudios imaginológicos, una tomografía, lo que sea. Cuando usted obtiene el eco, ¿verdad? Dice que tiene una forma de masa, que tiene bordes irregulares, que está a nivel entre el mediastino, etcétera, 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 ¿verdad? No precisamente una masa irregular entre el mediastino y las asas intestinales puede ser un tumor, puede ser otra cosa, ¿sí? Puede ser una adenomegalia, Puede ser que pues profesora se cortó. ahora, ¿dónde se cortó? ¿Por dónde me quedé? Puede ser. Bueno, puede ser una adenomegalia, ¿sí? O puede ser una obstrucción intestinal en curso,
y pueden ser muchas otras cosas que el eco no precisa totalmente. Si el paciente me pide que yo le dé el informe del eco que le dieron y él, como todos los pacientes, usan a San Google, Y tendríamos todos cáncer o coronavirus. correcto. Entonces, él no va a decir, ay, yo pedí mi informe para leerlo, sino va a decir, la enfermera me dijo que yo tenía cáncer. Señor, porque las personas en realidad siempre tienen temor a morirse. Las personas no aceptan sus enfermedades, es un problema. Y todo lo quieren investigar por el teléfono. Ellos quieren ser dueños de la verdad y de lo que tienen. Y en realidad, yo no sé primero para qué van al médico, si van a hacer esa ridiculez, en realidad. Y segundo, cuando creen que tienen la verdad en sus manos, todo es cáncer. Todo es cáncer, todo es coronavirus, todo es fatalista. ¿Entiendes? Y de alguna u otra forma, ahí tú pierdes todo. Pierdes credibilidad, pierdes autonomía, pierdes el secreto profesional, porque ellos no es que, ay, sabes que yo fui al SMI y cuando me hicieron el eco me dijeron que tenía cáncer y se equivocó la enfermera porque ella me dio el informe y eso fue lo que yo leí. O sea, ellos no, entonces eso se lo dicen a la mamá, eso se lo dicen al hijo, el hijo se lo dice al amigo, el amigo se lo dice. O sea, es una información que no es discreta, es una información que se transgiversa cuando se va de persona a persona. Entonces, de verdad, a mi parecer, y con todos los años de experiencia que tengo, la historia clínica debería ser un solo documento que sea netamente médico. Médico y que tiene que ser intransferible. Y que yo sé que el paciente tiene derecho a saber, eso sí, a saber sobre su enfermedad, sobre su tratamiento y a saber las opciones que tiene antes de aceptarlas o antes de que se las hagan. Pero yo creo que no debería de tener derecho a la historia clínica. ¿Sí? A menos que tenga un problema médico legal, ¿verdad? De mala praxis o de otro tipo, o de que quiera cobrarle honorarios médicos, etcétera, etcétera, donde se exponga de alguna manera la historia clínica. De resto no debería de ser así. Pero bueno, esas son políticas de cada país maneja su sistema de salud distinto, y bueno, en este caso en el Uruguay, pues lastimosamente, pues el usuario tiene acceso completo a su historia clínica. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, aunque ya me queda... bueno, me quedan 10 minutos según esto, así que si se cae la cosa, se vuelven a conectar. Y la luz no me ayuda hoy. Profe, una pregunta, no sé si es válido o no, Sí. pero con lo que estás diciendo, ¿no? Como que el Uruguay no respeta el tema de que los pacientes tengan acceso a lo que les pasa, a su historial clínico y eso. ¿Vos estás diciendo que solo Uruguay es así? Y de ser así, solo el país, o por más que hayan otros países. Hay otros... Estudiamos eso también y lo damos como que estaría bien, teniendo en cuenta que sabemos que está mal. No sé si me explico. Como que sabemos que está mal, pero aún así se hace. Sí, o sea, te explico. Cada país tiene sus leyes y su política de salud. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, cada quien tiene su política de salud y tiene sus leyes implementadas, ¿sí? Dentro de esas leyes, obviamente, van a haber limitaciones y van a haber permisos como tal, o derechos como tal. Obviamente, a nivel mundial, el paciente, o sea, la persona, el usuario, nosotros, porque nosotros también, a pesar de que somos enfermeros, somos usuarios en algún momento, tenemos derecho a saber sobre nuestra enfermedad, nuestro tratamiento, ¿verdad? Y todas las medidas posibles, o sea, todas las posibilidades que existan para curar esa enfermedad, para sobrellevar esa enfermedad o
para canalizar la enfermedad, porque obviamente no todas las enfermedades pues son curables, ¿sí? A eso deberíamos de tener derecho, y de eso tenemos derecho, ¿sí? Lo que diferenciamos o lo que hay distintas formas es en el manejo de la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal, ¿sí? Entonces, ya cuando dices médico legal, es solamente de manejo del médico, de la enfermera y de todo personal de salud que ingrese a la historia, independientemente que sea de este ser humano. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, en mi país, las personas no tienen acceso a la historia clínica. O sea, el usuario no tiene acceso a la historia clínica tangible. O sea, no es que yo voy a agarrar y yo te digo, yo tengo derecho a leer mi historia y yo te voy a entregar la historia a ti para que tú la leas. Eso no se hace. ¿Tiene derecho a la información de la historia? Sí, tiene derecho a la información que tiene la historia. Pero para eso se le hace un resumen de todo lo que se le hizo, lo que no se le hizo y lo que le pasó durante su ingreso hasta el momento en que se va. ¿Ves? Porque para eso es que es el secreto médico. O sea, hay una cosa que se llama ética profesional, donde van a haber unos valores, donde la ética va desde el secreto médico, ¿sí? Que es el mismo secreto de enfermería, todos tenemos que tener el secreto. Y eso abarca no dar ni divulgar información sobre la enfermedad o las condiciones de la persona de la cual estamos tratando. Si la historia clínica llega a ser entregada a las personas, recordemos que no todas las personas se quedan con su historia para ellos. Siempre va a ser divulgada. Y obviamente al no entender y tener ignorancia con respecto a terminologías médicas, ¿verdad? Al diálogo en el que nosotros somos familiares, ellos, en vez de buscar solución, forman parte más del problema. Y es por un tema de ignorancia y es por un tema de buscar o de desespero de buscar solución a su problema. Por eso es que es algo delicado. Y si ponte tú que Carolina escribió la historia o tú, Cristian, escribiste la historia y mal que bien, no sé, te equivocaste, hiciste un tachón, ¿verdad? Y pusiste error y volviste a escribir o hiciste una memoria, una fe de rata, ¿verdad? Y porque te equivocaste en la computadora, lo que sea, eso también sale reflejado en la historia clínica. Obviamente tú sabes que te equivocaste en escribir, qué sé yo, una palabra, pero las personas no lo toman así. ¿Entiendes? Entonces es un arma de doble filo que de verdad los usuarios, a mi parecer, obvio, te estoy dando mi opinión personal, ¿no? Para mí es un error que las personas tengan acceso totalmente directo a la historia completamente. Ahora, por eso te digo, a nivel mundial tienes unos derechos específicos. A nivel nacional o a nivel estatal o a nivel de cada país, ¿verdad? Son leyes de políticas distintas. Aquí en el Uruguay se estila que el paciente sea dueño, amo y señor de la historia clínica. O sea, que si él... Perdón. Dime, Robert. No, quería consultar. ¿Y la OMS qué piensa sobre eso, profe? O sea, pues supuestamente a nivel mundial nos regimos por la OMS. ¿Qué es lo que dice la OMS? ¿Qué es lo que recomienda? La ONU lo que dice es que el paciente, lo que yo les expliqué, que es a nivel global. O sea, el paciente tiene derecho a tener información sobre su estadía, o sea, sobre su diagnóstico, sobre lo que le hiciste, sobre los tipos de tratamientos que pueda llegar a tener. De hecho, él puede decidir si los quiere recibir o no. O sea, él tiene derecho a todo eso y tiene derecho a tener información dentro de su historia clínica. Pero es eso, es información de la historia clínica. No es que yo puedo decir o imprimir mi historia clínica de una página. Lo otro es política de cada país, no tiene que ver con lo de la OMS. Eso es política de cada país, de cada Ministerio de Salud, de cada país. Correcto.
Entonces, claro, obviamente hablamos de acá del Uruguay porque vivimos en el Uruguay, estamos acá, estamos aprendiendo enfermería y sistema de salud pública del Uruguay. Y con respecto a la historia clínica, de hecho, hay un libro de medicina legal, yo lo tengo acá, que mi pareja es médico, ¿verdad? Estamos haciendo la reválida y eso, que se los puedo pasar para que ustedes lean más o menos sobre de qué estoy hablando. Claro. Y es No, la importante pregunta, que ustedes lo sepan, porque cuando los pacientes van hacia ustedes y ustedes le dicen de alguna manera que no le pueden dar la información que está bien, porque la información de la historia clínica o de lo que le pasa al señor se lo tiene que dar el médico, ¿verdad? Ustedes no se vean amenazados con eso, porque hay muchas personas que son aquí abogadas y lo primero que te dice que ellos tienen derecho, que te van a demandar, que esto es omisión de asistencia y un montón de cosas que en realidad, si ustedes no las saben, caen y pecan. Pero a eso, profe, entonces lo que se le puede decir es que la información que ella, que el paciente quiera, que directamente hable con el médico. O sea, que uno le puede dar lo básico. Después el resto que hable con el médico ya está. No, mira, aquí la gente es intensa. Te lo estoy diciendo yo. Sí, no, sí, yo sé, sí. Súper. Entonces tú le puedes decir, señor, porque de paso se lo dice de buenas maneras y le dice, señor, a ver, no, o sea, no, yo, Bexabe Crespo, la licenciada, no estoy autorizada, ni mis enfermeras están autorizadas para darle información sobre su tratamiento. Eso lo debe hacer el médico. Tú le dices eso y está bien, porque en realidad es así. Nosotros no podemos dar información ni sobre el tratamiento, ni sobre la valoración, ni nada de eso. De lo único que nosotros podemos dar la información es de los signos vitales. Y eso porque nosotros lo hacemos. Y en realidad no produce ningún tipo de cambio si se lo digo no. O sea, y siempre ellos preguntan, ¿cuánto tengo la presión? La tengo alta. Y tú ahí les aclaras, no, señor, la tiene normal. ¿Tiene alguna sintomatología? ¿Se siente mal? No, entonces está bien. Y ya. Pero cuando tú le haces estudios específicos o cuando, ejemplo, le haces un eco, una tomografía, una rayos X, lo que sea informado, o un tratamiento de antibiótico terapia que ellos inician,